En los últimos 2 meses, Bitcoin ha perdido más del 25% de su valor. Es lo que se ha conocido como el Crypto Crash de este año 2025. Pero, ¿cuáles han sido las causas de esta caída del precio de Bitcoin? Y también, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias de futuro? Veámoslo. A largo plazo, Bitcoin es un activo que sirve para conservar la propiedad personal fuera del alcance confiscatorio del Estado, pero a corto plazo su precio se mueve por dinámicas altamente especulativas, precisamente porque existe incertidumbre sobre cuál va a ser su valor de mercado futuro. Esa incertidumbre alimenta movimientos especulativos al alza y a la baja durante ese corto plazo. Es por este motivo que el precio de Bitcoin suele moverse en ese corto plazo en función del apetito de riesgo de los inversores y también de la disponibilidad de liquidez, de facilidades de financiación para los inversores. Cuando el apetito de riesgo se incrementa y las facilidades de financiación son abundantes, el precio de Bitcoin tiende a subir a corto plazo. Y cuando el apetito de riesgo y las facilidades de financiación para los inversores se resienten, su precio tiende a caer con fuerza en ese corto plazo. Y esto, por cierto, no es algo tan distinto a lo que sucede con las llamadas acciones growth. Empresas que tienen un enorme potencial de futuro, pero que precisamente porque lo que tienen es potencial en el futuro, existe en el presente incertidumbre sobre cuál es la magnitud real de ese potencial futuro. Y esa incertidumbre presente sobre cuál va a ser su futuro se traduce en movimientos agresivos tanto al alza como a la baja en el precio de esas acciones, especialmente según cambie la liquidez y los apetitos por el riesgo entre los inversores. Y esto es, en esencia, lo que ha sucedido desde el pasado 10 de octubre. Hasta ese momento, el precio de Bitcoin registró su máximo histórico, alrededor de $125.000 por unidad. Pero desde el 10 de octubre, hace aproximadamente 2 meses, ha encadenado una serie de sesiones a la baja que han provocado una caída acumulada en su precio superior al 25%, la mayor experimentada por este activo desde el año 2022. Desde el llamado cripto invierno, en el que parecía que todo el ecosistema que rodeara a Bitcoin y también a los llamados más genéricamente criptoactivos, cuando todo ese ecosistema parecía que iba a venirse abajo. Es más, este lunes Bitcoin ha vuelto a caer otro 5% adicional, lo que muestra que las espadas bajistas siguen en alto. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente para que Bitcoin haya caído tanto en tan poco tiempo? Pues de entrada constatemos algo que ya explicamos en un vídeo anterior. Un vídeo de hace más de un mes en el que ya explicamos las razones detrás de las crecientes tensiones de liquidez en la financiación a corto plazo en dólares. Esa creciente tensión de liquidez en la financiación a corto plazo en dólares lo que hace es encarecer el coste de apalancarse para invertir especulativamente en Bitcoin. ¿Y eso por qué es un problema? Pues porque incrementa la revalorización mínima que ha de alcanzar el precio de Bitcoin como para que compense apalancarse a ese coste financiero más elevado con el objetivo de invertir en Bitcoin. Dicho de otra manera, si en algún momento la revalorización del precio de Bitcoin se frena, se estanca o incluso se revierte, es decir, el precio deja de subir y empieza a caer, entonces muchos inversores apalancados en Bitcoin que han de soportar, debido a las tensiones de liquidez, un coste financiero más elevado sobre ese apalancamiento, pueden decidir o verse forzados a deshacer su posición en Bitcoin. En ese contexto, por tanto, cualquier mala noticia que incremente la incertidumbre económica o que reduzca el apetito por el riesgo de los inversores puede prender la mecha a un proceso de desapalancamiento semiviolento de las posiciones inversoras en Bitcoin. La mala noticia frena la revalorización de Bitcoin o incluso reduce el precio de Bitcoin, y eso, en el contexto de una liquidez, de una financiación a corto plazo encarecida, se traduce en un proceso de ventas forzadas o cuasi forzadas de Bitcoin para reducir el enorme apalancamiento
que existía y que en cierta medida sigue existiendo en este activo, profundizando por tanto en la caída de precio del mismo. Y eso es precisamente lo que sucedió el pasado 10 de octubre. En esa fecha, Trump anunció que podía recrudecer su guerra arancelaria contra China, gravando sus importaciones con aranceles adicionales del 100%, y eso, lógicamente, produjo una caída generalizada del precio de todos los activos, no solo de Bitcoin, pero también de Bitcoin. Y en ese contexto de tensiones de liquidez en un activo tan apalancado como Bitcoin, la caída de su precio se amplificó enormemente. Como vemos, en apenas 2 días el precio de Bitcoin se redujo desde esta noticia en $10.000. Y de hecho es muy fácil observar en el gráfico que el 10 de octubre marca el pistoletazo de salida para el llamado Crypto Crash, en función del cual el precio de Bitcoin se ha desmoronado alrededor de un 25%. De hecho, en este otro gráfico que recoge el valor nocional de los contratos de futuros sobre Bitcoin, observamos el mismo patrón. El 10 de octubre había posiciones abiertas en futuros sobre Bitcoin por importe superior a los $90.000 millones. Y en solo un día, el 11 de octubre, se liquidan futuros por importe de $20.000 millones. Y a día de hoy, esa liquidación de las posiciones de futuros en Bitcoin, este proceso de desapalancamiento, ha proseguido hasta reducir el valor nocional de los futuros hasta los $60.000 millones. ¿Significa eso que el precio de Bitcoin ya ha tocado fondo? Pues desde luego es muy pronto para saberlo, porque dependerá, como hemos expuesto, de la disponibilidad de liquidez y del apetito por el riesgo de los inversores. Ahora bien, lo que sí podemos afirmar es que, al margen de que Bitcoin haya tocado o no haya tocado todavía fondo en este Crypto Crash de 2025, lo que sí es seguro es que este Crypto Crash de 2025 ha dejado heridas dentro del ecosistema de Bitcoin. Pero antes de explicaros los posibles efectos a medio plazo de ese Crypto Crash, dejadme que mencione que si queréis tomar posiciones en Bitcoin, por ejemplo, porque creáis que ya ha tocado fondo y que por tanto cotiza a un precio muy barato con respecto a su potencial valor futuro, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Venga. Venga es una plataforma española de intercambio de criptoactivos regulada como proveedora de servicios de activos virtuales por el Banco de España. Es decir, que se trata de una plataforma que el regulador español considera segura y confiable. Y en este sentido, su principal ventaja frente a otras muchas plataformas de intercambio de criptoactivos es su simplicidad y cercanía. Por un lado, al registrarte en Venga obtendrás un IBAN europeo, lo que significa que podrás transferir fondos a esta plataforma como los transfieres a cualquier cuenta corriente de cualquier banco europeo. Por otro lado, la plataforma ha sido diseñada en idioma nativo español y con una estructura que resulte muy fácil de comprender, para de esa manera simplificar la operatoria, incluso para personas que nunca han invertido en criptoactivos. Y al ser una plataforma española, la atención al cliente la proporciona una persona española real de carne y hueso, y no un bot automatizado que pueda no resolver las dudas que pudieran llegar a tener los usuarios de esta plataforma. Si quieres obtener más información sobre Venga y descargar su aplicación, desde la que podrás comprar o vender Bitcoin y cualquier otro criptoactivo, podrás obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como digo, al margen de la cuestión necesariamente incierta sobre si Bitcoin ya ha tocado fondo en este Crypto Crash de 2025 o no lo ha hecho, lo que sí sabemos con cierta seguridad es que las recientes caídas en el precio de Bitcoin han dejado secuelas dentro del ecosistema financiero que rodea a Bitcoin. Y es que una pieza clave en cualquier mercado financiero para reducir la volatilidad de los precios de mercado de los activos que cotizan en esos mercados financieros son los llamados market makers o creadores de mercado, instituciones que en última instancia proporcionan una contraparte a todos aquellos agentes económicos que en un determinado momento quieren comprar o vender un activo, en este caso Bitcoin. El market maker está dispuesto a comprar sin negociación a un determinado precio ofrecido aquellas unidades de un activo que el resto de agentes económicos queramos venderle.
de tal manera que en cualquier momento el resto de agentes económicos le podemos colocar nuestros activos a ese precio ofrecido por el market maker y este acumula inventarios de los activos que nosotros le estamos vendiendo a ese precio ofrecido. Y a su vez, el market maker también está dispuesto a vender sin negociación sus inventarios de activos a un determinado precio pedido, de tal manera que todos aquellos agentes que queramos comprar un determinado activo podemos hacerlo contra el market maker al precio pedido que él nos reclama. Obviamente el precio pedido del market maker siempre estará por encima de su precio ofrecido, de tal manera que en un determinado momento esté dispuesto a comprar a un precio más bajo del que está dispuesto a vender. Y así, en la medida en que los market makers proporcionan una contraparte compradora o vendedora, acumulando o desacumulando inventarios de los activos transados, la figura del market maker contribuye a reducir las fluctuaciones, la volatilidad a corto plazo del precio de un activo, en este caso de Bitcoin. Ahora bien, la labor del market maker también es arriesgada. Antes he dicho que en un determinado momento su precio pedido se ubica por encima de su precio ofrecido, pero eso no significa que el precio al que compra el market maker siempre se ubique por debajo del precio al que consigue vender. Si el market maker compra un activo, por ejemplo Bitcoin, a un determinado precio, por ejemplo $120.000 la unidad, y luego el precio de mercado de ese activo colapsa a $100.000 la unidad, pues entonces el market maker no podrá vender las unidades del activo de Bitcoin que ha comprado a un precio superior al que ha pagado por ellas. Y en ese caso el market maker experimentará pérdidas. Pérdidas que contribuyen a descapitalizar al market maker y que por tanto reducen su predisposición a seguir actuando como colchón de la volatilidad a corto plazo del precio de un activo. Si el market maker se descapitaliza en sus operaciones o revisa sus expectativas sobre la volatilidad de un determinado activo, la cantidad de unidades de ese activo que esté dispuesto a acumular en su inventario a un determinado precio ofrecido, o de las posiciones cortas que esté dispuesto a asumir respecto a ese activo a un determinado precio pedido, esa profundidad de su inventario se reduce porque el activo se ha vuelto más arriesgado y por tanto el market maker recorta sus posiciones largas y sus posiciones cortas en ese activo. Pues bien, eso es lo que sabemos que también sucedió el pasado 10 de octubre y que por tanto tendrá repercusiones sobre la volatilidad a medio plazo del precio de Bitcoin. Los principales market makers del sector experimentaron, tras el crypto crash que hemos descrito antes, pérdidas millonarias. Y eso, en consecuencia, los ha llevado a reducir su exposición, ya sea con posiciones largas o con posiciones cortas, a Bitcoin. Y una menor exposición de los market makers a Bitcoin significa una menor capacidad del ecosistema financiero para estabilizar, para reducir a corto plazo la volatilidad del precio de Bitcoin, algo que es claramente observable en el fuerte incremento de la volatilidad que ha experimentado el precio de Bitcoin justamente a partir del 10 de octubre, o aún con mayor claridad en el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido del promedio de los market makers de Bitcoin. Como vemos, a partir del 10 de octubre ese diferencial se más que duplica porcentualmente, lo que significa que los market makers elevan el precio pedido y reducen el precio ofrecido justamente para reducir su exposición a Bitcoin y cubrirse de las potenciales fluctuaciones de su precio. Si compran más barato y venden más caro, obviamente comprarán menos y venderán menos. Y al haber comprado más barato o vendido más caro, el riesgo que están asumiendo sobre sus posiciones largas o cortas es menor. Y esto, como digo, más allá de que el crypto crash de 2025 haya tocado o no haya tocado fondo, será una herida que permanecerá a medio plazo en el ecosistema Bitcoin, hasta que los market makers se recapitalicen y vuelvan a estar predispuestos a aumentar sus posiciones en este activo digital, su capacidad para estabilizar a corto plazo su precio se verá mermada. Y esa menor capacidad para estabilizar su precio se traduce en mayor volatilidad tanto al alza como a la baja,
que tiende a atraer a inversores más propensos al riesgo, con mayor apetito al riesgo, y a alejar a inversores más conservadores, más adversos al riesgo, y que por tanto tienden a rehuir la volatilidad. Desde luego esto ya ha sucedido en muchas otras ocasiones en la vida de Bitcoin, y la misma atracción de inversores propensos al riesgo contribuye en el futuro a estabilizar progresivamente su valor, lo cual a su vez atrae de nuevo a los market makers y finalmente a los inversores conservadores. Por tanto, la situación actual puede verse tanto como un riesgo cuanto como una oportunidad de futuro. A largo plazo, la propuesta de valor de Bitcoin como propiedad pura y por tanto activo inconfiscable por parte del gobierno sigue siendo una propuesta de valor sólida. A corto plazo, sin embargo, todo el ecosistema financiero que se ha creado alrededor de Bitcoin para contribuir a estabilizar su valor puede, si ese ecosistema sale dañado, contribuir a desestabilizarlo. Y esa desestabilización a corto plazo puede ser interpretada por algunas personas como una señal de que hay que salir de Bitcoin y por tanto liquidar a cualquier precio, y puede en cambio ser interpretada por otras personas como una señal de que se están vendiendo Bitcoins a muy buen precio y que por tanto hay que aprovechar las rebajas para acumular cuantas se puedan de ella.